Albert Einstein decía lo siguiente sobre la mente. La mente intuitiva es un regalo sagrado. La mente racional es un fiel sirviente. Hemos creado una sociedad que honra al sirviente y ha olvidado el regalo. Bienvenidas y bienvenidos un día más a Sendero a la Nada, un programa en el que hablamos sobre espiritualidad, sobre hermetismo, esoterismo, sobre tradiciones espirituales y sobre todo aquello que nos ayuda a desarrollar eso que llamamos inteligencia espiritual o a desarrollar una búsqueda interna que permita conectarnos con esa realidad sagrada que todos sabemos de alguna manera que existe. Hoy vamos a hablar sobre la mente, sobre cómo funciona la mente, o más bien sobre cómo en la tradición de la psicología del autoconocimiento se trata el tema tan importante de la mente. Lamentablemente, en relación a la mente hay muchas ideas diferentes, hay estudios filosóficos sobre ella, estudios psicológicos sobre ella, pero cuando acudimos a una definición clara sobre lo que es la mente, nos encontramos en muchos casos muchas vaguedades, porque realmente no sabemos definir con claridad absoluta qué es eso de la mente. Y sobre todo en ciertos entornos, sobre todo en los entornos espirituales o pseudoespirituales, hay la creencia de que la mente es una dificultad o un escollo, una barrera para el desarrollo espiritual. Es una convicción generalizada de que realmente la mente es mala para todo desarrollo espiritual. Y que por lo tanto hay que aprender a dominar la mente, a controlar la mente. Bien, desde la tradición del autoconocimiento consideramos que esto no es así. La mente, las capacidades intelectuales, como también las capacidades o la inteligencia emocional, como también las diferentes inteligencias que nos conforman, son necesarias. Y no solamente son necesarias, sino que ya que las tenemos, son pues una herramienta más, una herramienta muy útil para el desarrollo de la totalidad de lo que somos. Por lo tanto, dentro de la tradición del autoconocimiento se considera que la mente no es un escollo o una dificultad para el desarrollo espiritual, sino todo lo contrario, una herramienta totalmente necesaria. Pero lo que hay que hacer es saber o aprender cómo funciona la mente. En relación a lo que es controlar la mente, estos estudios, o los que nosotros tratamos, estamos completamente en desacuerdo de todo control. No hay que controlar absolutamente nada. Lo que hay que hacer es comprender. Lo que hay que hacer es profundizar en lo que somos, ya sea en la mente, ya sea en las emociones, ya sea en el cuerpo. Pero debemos de profundizar y debemos de aceptar lo que somos y lo que nos conforma. Y no considerar que una parte de nosotros debe ser controlada por otra parte de nosotros. Esto se considera dentro de la tradición un absurdo, y no solamente un absurdo, sino una grave dificultad, ya que aquello que pretendes controlar se refuerza. Por lo tanto, la mente no hay que ni que reforzarla, ni que controlarla, ni que olvidarla. Lo que hay que hacer es usarla coherentemente, correctamente, pero para ello hay que saber cómo funciona. Tenemos que darnos cuenta de cuáles son sus funcionalidades y hacer uso correcto de ella. Hemos estado hablando en diferentes podcasts anteriores, no solamente sobre la mente, también sobre la inteligencia, estuvimos hablando de la inteligencia espiritual, pero hemos hablado últimamente también de ciertos temas relacionados con la psicología. Hemos hablado, por ejemplo, de la psicología básica que nos conforma. Hablamos de que en la tradición se habla de que el ser humano su psicología está conformada por 3 elementos, entre ellos son en sí la conciencia o esencia, que es lo que somos, el ego o el agregado psicológico, estructura psicológica, y la personalidad. Hemos hablado también de que toda esa psicología es posible llegar a conocerla a través de la autoobservación, de la atención consciente, de la meditación incluso, y que podemos llegar a conocerlo observándonos y descubriendo esa psicología en las diferentes inteligencias, diferentes
funcionalidades que tenemos. Esas inteligencias o funcionalidades se han dividido en esta psicología del autoconocimiento en 5 fundamentales, que son la inteligencia intelectual, la emocional, la instintiva, la motriz y la sexual. Y estos son, de alguna manera, los temas que hemos hablado sobre psicología del autoconocimiento, que nos pueden ayudar a profundizar en el conocimiento de uno mismo. Hoy vamos a hablar entonces, como ya hemos dicho, sobre el tema de la mente. No vamos a perdernos en definiciones más o menos filosóficas sobre lo que es la mente. Para ello, podemos, como he dicho ya, hemos buscado y vemos que realmente se ha trabajado la idea de la mente a nivel filosófico, a nivel psicológico, pero que no hay una idea muy clara de lo que es la mente. Nosotros tampoco tenemos una idea muy clara de lo que es la mente. Podemos recurrir al hermetismo o incluso pues a la visión más oriental de esto, que hablan pues en cierta medida de lo que es la mente universal. Y hablan de la mente universal como si fuera pues una realidad superior. En otros ámbitos también se habla de la mente universal como si fuera pues toda sustancia susceptible de tomar forma, es decir, todo lo creado, todo lo manifestado sería también esa mente universal. Realmente no nos importa mucho saber en sí qué es la mente. Lo que nos importa es qué es lo que nosotros tenemos en relación a esa mente, ¿no? Por ejemplo, en el texto de El Kybalión, se nos habla también de que todo es mente, de que existe esa mente universal, de que todo, absolutamente lo creado, lo manifestado, es mente, como ya he comentado. Vuelvo a decir que a nosotros lo que nos interesa, más allá de saber qué es esa mente universal, lo que nos interesa es saber cómo en nosotros, a nivel de microcosmos, ser humano, funciona esa mente. Y dentro del autoconocimiento se dice que esa mente de la que formamos parte o que tenemos dentro de nosotros funciona a 3 niveles, que tiene 3 funcionalismos fundamentales o importantes, que son la mente sensual, la mente intermedia y la mente interior. Si nosotros aprendemos a distinguir estos 3 funcionalismos, realmente se nos facilita muchísimo no solamente nuestro desarrollo a nivel espiritual, sino también aprendemos a vivir mejor nuestro día a día. Porque a veces nos quejamos de que somos muy racionales y a veces todo lo contrario, de que somos muy fantasiosos, o que tenemos siempre pues ideas muy, muy elevadas y que no tienen un sentido de estar ubicados en la tierra, ¿no? Que perdemos de alguna manera la coherencia. Bien, cuando nosotros aprendemos claramente cuáles son esas 3 funcionalidades de las que nos habla la tradición del autoconocimiento, esas 3 funcionalidades de la mente, cuando las aprendemos bien, podemos evitar estos errores. Podemos evitar el error de creer que lo racional es negativo y podemos evitarnos también el error de quedarnos de alguna manera con los pies pues siempre sobre la tierra. Por encima de la tierra, ¿no? No hacer pie. De alguna manera, perdernos, como se dice, entre la fantasía. De alguna manera, este conocimiento ubicado con la autoobservación en nuestro día a día nos ayuda realmente pues a evitarnos esos errores. Bien, hablemos entonces de esas 3 funcionalidades de la mente. Dijimos que la primera funcionalidad se le llama la mente sensual. Realmente se le llaman las 3 mentes, pero no es que tengamos 3 mentes, sino 3 funcionalidades. La primera, la mente sensual o la funcionalidad sensual, se suele decir en la tradición que es la que elabora la información por los datos aportados por los sentidos, la vista, el olfato, el gusto, el tacto y el oído. Esta mente, de alguna manera, es la que establece, pues toda la memoria en base a esas percepciones sensoriales. Y es la que, de alguna manera, nos permite distinguir, por ejemplo, los colores, ¿no? Podemos distinguir un color rojo de lo que es un color azul. También distinguir lo que es el negro del blanco, o también, por ejemplo, pues distinguir los diferentes sonidos o diferentes texturas, etc. Esa sería pues la mente, quizás que de alguna manera la mente sensual sería la más sencilla. Comentar que la visión que tiene la tradición del autoconocimiento de la mente,
lo que estoy explicando en este momento, no tiene por qué coincidir ni con la visión de la psicología oficial, ni tampoco con la visión científica relacionada con todos los estudios de la percepción, que es súper interesante, pero que no tiene que ver mucho con esto. Cuando hablamos de esta forma de entender la mente, nos estamos remitiendo a la visión fundamentalmente tradicional, hermética, y de la psicología del autoconocimiento, que puede acertar más o acertar menos en relación a lo científico actual, pero que, según nuestro punto de vista, y vuelvo a decir, es nuestro punto de vista particular, nos ayuda realmente a comprendernos, nos ayuda a avanzar en el conocimiento de uno mismo, y eso, en definitiva, nos ayuda a tener una mejor vida, a aprender a vivir de una forma mejor. Bien, hace poco leía una frase del filósofo Fernando Savater, que decía algo así, no recuerdo muy bien la frase, pero algo así como que el secreto de la felicidad era tener gustos sencillos con una mente compleja. Y que el error actual era en que normalmente lo que solía suceder es que tenemos muchos gustos complejos y una mente muy sencilla. Bien, estoy en parte de acuerdo con él, pero en realidad no tenemos una mente tan sencilla, tenemos una mente realmente compleja, pero no tenemos de alguna manera las herramientas eficaces para poder desarrollar esa complejidad, y que esa complejidad se convierta realmente en una herramienta muy útil para lograr esa felicidad. Sí que estoy plenamente de acuerdo con él en el que realmente se debe de tener gustos sencillos, porque mientras más sencillo sea un gusto o una necesidad, más fácil de obtener, por lo tanto más fácil obtener esa felicidad. Bien, volviendo al tema de las mentes, de esos funcionalismos de la mente, hablamos de la mente sensual, intermedia e interior. Decimos que la mente sensual es la que elabora la de los sentidos. Nosotros obtenemos la información a través del uso de esos sentidos, pero que es de alguna manera la más sencilla. Y la que en cierta medida nos interesa poco porque, bueno, en principio no es difícil o al contrario, no es fácil de confundir. Tenemos la segunda mente, o el segundo funcionalismo, que es la mente intermedia, se llama así, pero que realmente estamos hablando de la mente razonativa discursiva. La mente que elabora los contenidos a raíz de comparar los datos aportados por los sentidos y también por toda la capacidad de pensar, de razonar, de discurrir, de comparar. Es la que crea el concepto. La mente razonativa discursiva crea de alguna manera crea y sostiene el concepto y es capaz de compararlos con otros conceptos para crear una línea de pensamiento. Es la mente donde se ubica la tesis, la antítesis, la tesis, la antítesis y la síntesis. De hecho, el proceso razonativo se basa fundamentalmente en esos tres movimientos, en esos tres momentos. Hay un primer concepto que surge, una primera idea, que sería la tesis, que es contrastada con otra idea que surge, que sería la antítesis, y que cuando se comparan ambas, se relacionan, sale la comprensión derivada de relacionar esas dos, que sería la síntesis. Esa síntesis, que es un nuevo concepto, se convierte en una nueva tesis que vuelve a ser confrontada a una idea contraria, la antítesis, o diferente, no tiene por qué ser contraria, para elaborar una nueva síntesis. Y así es realmente como pensamos. Tesis, antítesis, síntesis. Todo se ubica en esos tres momentos que realmente nos lleva a recordar la idea de esos tres principios universales existentes en todo lo creado. Las trimurtis o trinidades, positivo, negativo, neutro. Protón, electrón, neutrón, Padre, Hijo, Espíritu Santo, Padre, Madre, Hijo. Pues la mente en nosotros funciona, esa mente razonativa discursiva funciona de esa misma manera, creando esos tres pensamientos y logra crear esa analogía de sistemas, es capaz de recrear divisiones y diferentes sistemas, diferentes sectores que se pueden analizar y pueden recrear todo lo que sería una idea de conjunto, una idea de sistema, ¿no? Por ejemplo, es la mente intermedia es la que nos hace separar cosas como espíritu y materia, o mente y emoción, o cuerpo y mente, etcétera, etcétera.
Es la mente también que es capaz de proyectar, de prever, de presentir, de presumir, es decir, de lanzarse hacia algo futuro, algo que aún no existe. E incluso también es la mente que es capaz de volver hacia un pasado, que sabemos perfectamente que no deja de ser pensamiento en el presente. Pensamiento en el presente de un futuro, pensamiento en el presente del pasado. Esto es capaz de hacerlo pues la mente intermedia. Como vemos, es una mente completamente necesaria para el día a día, para ubicarnos y para movernos en el mundo en el que estamos. Un mundo donde prima pues lo temporal y lo espacial. Y es la mente que es capaz de ver pues también y de recrear esas ideas de espacio y tiempo. De hecho, es interesante la idea esta porque con la mente intermedia es la mente con la que podemos decir nos vemos mañana en la plaza de Abastos, vamos a decir así. Bien, la idea de mañana con la mente sensual no es posible ubicarla, porque la mente sensual es simplemente la percepción, lo que percibe aquí en el instante. Solamente percibimos lo que estamos viendo con los sentidos y percibiendo con los sentidos en este lugar, en este momento. Si estamos en una sala, no podemos percibir la plaza de Abastos, porque no está aquí en este momento. Solamente podemos percibirla si estuviésemos allí. Entonces, esa idea de que existen lugares que no son los que percibimos en este momento se ubica en la memoria y en la capacidad de conceptuar de la mente intermedia, de la mente razonativa discursiva. Lo mismo que la idea de mañana, la idea de tiempo más allá del instante presente que se ubica solamente en la mente sensual, pues solamente percibimos este instante. Sin embargo, somos capaces de elaborar ideas de un futuro y recordarse ideas y elaborar ideas también de un pasado. Esto es debido pues a la mente intermedia o razonativa discursiva porque recuerda que ha habido momentos anteriores a este y por lo tanto presupone que habrá momentos más adelante de este. Por lo tanto, el espacio y tiempo, la idea de espacio y tiempo está ubicada en la mente razonativa discursiva. Y más allá de estas dos mentes, existe otro funcionalismo de la mente que sería la mente interior. La mente interior es la que se entiende en todas las tradiciones como, sobre todo fundamentalmente en la tradición del autoconocimiento, como la mente espiritual. Se la ha llamado también el supramental, se la ha llamado la mente superior, etc. No es ni superior ni inferior, es la mente que podemos llamar la mente que corresponde a la conciencia, la mente que nos va a permitir, o el funcionalismo, no olvidamos que estamos hablando no de mentes, sino de funcionalismo de la mente, ese funcionalismo que nos va a permitir conectar con aquello que está más allá del espacio y el tiempo. Es decir, es la que nos permite tener experiencias de aquello que llamamos lo sagrado. Es la que nos permite entrar en estados de contemplación cuando hablamos, por ejemplo, de la meditación. Es la mente que nos va a permitir conectar con eso que llamamos los mundos imaginales o los mundos más allá de la percepción de los sentidos. Esa realidad que, todos de alguna manera no solamente anhelamos, sino que sabemos en lo más profundo de nosotros mismos que existe, que está ahí, y muchos de nosotros ya hemos tenido alguna que otra prueba de ello. Bien, eso sería entonces la mente interior. La mente interior es la mente del conocimiento, es la mente de la auténtica fe. Cuando hablamos de fe, esa cualidad, esa virtud está ubicada en la mente interior, la mente espiritual. Pero claro, hay que entender fe en su sentido profundo, en su sentido real. No fe como sinónimo de creencia, como muchas veces se entiende, sino fe como experimentación directa, fe como conocimiento real, a diferencia de la creencia que no sabe, ni ha visto nada, ni ha experimentado nada. Quien cree algo, lo cree, pero no lo sabe. Por lo tanto, la fe sería lo contrario de la creencia. La fe es saber. De hecho, este término se utiliza con ese sentido, con ese significado en el lenguaje jurídico. Cuando se dice yo doy fe de que esta persona ha hecho algo, o por ejemplo los notarios, ¿no? Dar fe de algo. No es que crean en ese algo, es que saben que es así. Por lo tanto, la fe como virtud de experiencia real, de conocimiento real, se ubica en lo que sería la mente interior o mente espiritual.
Bien, como hemos visto, son esas tres mentes, esos tres funcionalismos: la mente sensual, la de los sentidos; la mente intermedia, la de las ideas, las hipótesis, los conceptos, la de las analogías; y la mente interior, la de la experiencia real, de aquello que está más allá de todo concepto, aquello que está más allá de toda percepción sensual. El uso y estos funcionalismos de estas tres mentes son totalmente necesarios, son totalmente correctos. El problema de la mente, y a veces cuando se dice que la mente discursiva, razonativa, es un escollo, es una barrera para el desarrollo espiritual, está por el mal uso realmente que le damos a estas tres funcionalidades de la mente, porque usamos mal los tres, aunque ahora aclararemos más esto que estoy diciendo. ¿Cómo podemos usarlo? ¿Cómo se dice que usamos mal la mente sensual? Fijaos que se utiliza como analogía a tres estamentos sociales de la época de Jesús, de la época, que sale en la historia de los evangelios. Se habla de que al usar mal la mente está representado simbólicamente, no es real, es simbólicamente, por los saduceos. El mal uso de la mente intermedia está representado simbólicamente por los fariseos, y el mal uso de la mente interior está simbolizado por los esenios. Ahora aclararemos esto. ¿Qué quiere decir usar mal la mente sensual o la mente de los sentidos? Bien, está representada por los saduceos, y lo explicamos para que se entienda así, porque los saduceos en gran parte eran los que llevaban, pues, de alguna manera, la parte económica, los negocios. Era un estamento social con lo que llevaban fundamentalmente, pues eso, la parte de los negocios y también la parte sacerdotal, todo el orden, las leyes, etcétera. Entonces se tiende a creer que eran, pues, muy materiales. Por lo tanto, la mente sensual, el problema de mal usar esta mente es creer que todo lo que existe es sensitivo, que todo lo que existe es lo que percibimos por los sentidos y que más allá de los sentidos ya no hay nada. Este sería el error, el mal uso de la mente sensual, la típica frase de ver para creer. Entonces, este sería el mal uso. ¿Cuál sería el mal uso de la mente intermedia, que viene representado simbólicamente por los fariseos? El fariseo ha llegado a ser sinónimo de hipócrita. El fariseo era un estamento social que eran también religiosos fundamentalmente, pero que su comportamiento a veces era, pues, muy demostrativo, cuando realmente en su interior, pues, no sabían o no tenían esas virtudes, ¿no? Está la parábola del fariseo que se rasga las vestiduras en el templo y se queja de los demás como para demostrar que era muy devoto, cuando realmente, pues, ser devoto no implica toda esa demostración. De hecho, creo que fue Jesús, quizá me equivoco, pero llamaba a los hipócritas, a los fariseos, sepulcros blanqueados, blancos por fuera pero podridos por dentro. Bueno, pues esto es la hipocresía, ¿no? Aparentar algo cuando realmente es todo lo contrario. Entonces, la mente intermedia viene representada por este símbolo, por el hecho de que a veces, en relación a la búsqueda espiritual, la mente razonativa pretende querer saberlo todo. Por el hecho de leer, por el hecho de estudiar, por el hecho de que interiormente, desde la mente interior, se ha experimentado algo superior, luego lo pasamos a la mente razonativa y pretendemos, pues traducirlo con palabras o con ideas y conceptos que no tienen nada que ver con la experiencia. Realmente, cuando se habla de la experiencia de la mente interior, se habla siempre de la experiencia espiritual es apofática. ¿Qué quiere decir esto? Que no se puede decir, que cuando lo decimos y lo pasamos a la mente razonativa nos podemos acercar mucho, es cierto, y podemos comprender mucho, pero realmente no estamos tocando esa realidad, no estamos definiendo plenamente esa realidad. Sin embargo, muchas veces la mente intermedia se obceca y pretende decir que sí, que esa experiencia corresponde y se puede definir desde la mente razonativa, con términos mundanos. Y así, esto no es real. De hecho, la problemática de la mente intermedia fundamentalmente está en crear dogmas y en crear fanatismos. El dogma, en cierta medida, más que el dogma, la enseñanza en general es necesaria. Pero la enseñanza, como ya hemos dicho otras veces, debe ser un mapa.
debe ser pues algo que nos ayude a llegar a obtener un resultado que no es el mapa en sí. Nosotros cuando llegamos al lugar que estamos buscando con el mapa, dejamos el mapa porque ya estamos en el lugar. Sin embargo, cuando la enseñanza se convierte en dogma, se le da mucho más valor al dogma, a la enseñanza, que a lo que permite obtener. Esto es lo que sucede cuando no experimentamos con la mente interior esa realidad espiritual y nos quedamos simplemente en la enseñanza. Nos volvemos especialistas en saber cómo poder llegar a experimentar lo espiritual, pero no llegamos a experimentarlo. Y cuando hacemos eso, no nos damos cuenta que la enseñanza no es una enseñanza completa y que contiene muchos errores. Nos ha ayudado a llegar a darnos cuenta de esto. Pero cuando nos damos cuenta podemos desechar la enseñanza, no solamente desecharla, sino valorar lo que sirve y desechar lo inservible y apartarla. Porque ya estamos en el lugar, porque ya experimentamos esa realidad. Aprendemos a apreciar en su justa medida esa enseñanza, ese mapa, pero no más allá. Sin embargo, cuando caemos en el dogma, nos olvidamos de la experiencia real, porque no la hemos tenido realmente, y defendemos a capa y espada esa enseñanza, porque tenemos miedo, porque no somos capaces de experimentar esa realidad, y nos convertimos en fanáticos. Esto es la triste historia, no solamente de todas las tradiciones espirituales en algún momento de su historia, de su existencia, sino también algo en el que todos podemos caer en cualquier momento si no somos conscientes de ello. Por eso es tan importante el conocer cómo funciona nuestra mente y no desechar ninguna funcionalidad. La discursiva razonativa tiene un uso perfecto, idóneo, o sea, es necesario para comprender, para llegar a un cierto punto de comprensión, de adquisición de datos, de información, de comparación, de ideas, de conceptos. Pero la auténtica comprensión, la auténtica asimilación en profundidad no corresponde a la mente discursiva racionativa, corresponde a la mente interior, a la mente espiritual, a la mente que es de la conciencia, del ser, del espíritu. Y esto decimos, vale, pero ¿cómo es posible llegar a ello? No pasa nada, es tan sencillo, todo el mundo llega, porque todo el mundo tenemos mente espiritual, mente superior, mente trascendental. Otra cosa es que no sepamos que la tenemos. Todos tenemos de alguna manera cierta intuición, todos tenemos imaginación, y estas son las cualidades de la mente interior, como voy a comentar ahora. Bien, ¿cuál sería entonces, hemos dicho, el mal uso de las mentes? ¿Cuál sería el mal uso de la mente superior, de la mente espiritual o interior? El mal uso viene representado por los esenios, que de alguna manera se considera que tenían un conocimiento mucho más profundo, una gnosis profunda de lo que sería el judaísmo y que permitía al ser humano, ¿no?, un desarrollo de la totalidad de lo que es a nivel espiritual. Bien, por lo tanto, decimos que el mal uso de la mente interior está en su no uso, es decir, cuando no usamos la mente interior porque no sabemos que la tenemos, cuando no la desarrollamos en toda su capacidad, ahí está el mal uso, ahí está el problema. Por lo tanto, cuando hablamos de los esenios no hablamos de forma negativa, ni muchísimo menos, sino todo lo contrario. Sean representantes del uso correcto de la mente interior y de esa percepción instintiva o intuitiva de esas verdades universales de las que todos participamos, tanto interna como externamente. Bien, aclarado ya estos tres funcionalismos de la mente sensual, los sentidos, la mente intermedia, proceso racionativo discursivo, y la mente interior, mente espiritual, mente que conecta con lo sagrado, con la totalidad, vamos a hablar fundamentalmente de cómo funciona o cuáles son las funcionalidades o las características, más bien las características fundamentales de esa mente interior. Cuando hablamos de las características fundamentales, tienen muchas, pero hablamos de tres fundamentales: la imaginación, la inspiración y la intuición. ¿Qué es en sí la imaginación? Cuando hablamos de imaginación tenemos que decir siempre imaginación creadora, porque imaginar y crear es lo mismo. De hecho, también tenemos que buscar otro sinónimo: clarividencia objetiva. La clarividencia es imaginar. Cuando estamos imaginando algo, estamos viendo algo que no existe en ese instante. Por lo tanto, es ver más allá, es tener clarividencia de alguna manera, un cierto nivel de clarividencia.
Bien, la imaginación creadora es una de las cualidades más importantes que tiene el ser humano para poder vivir, para poder desarrollarse a nivel espiritual. Cuando hablamos de la imaginación creadora, hablamos de algo que tiene todo el mundo. Por eso decimos que la mente interior todo el mundo lo tiene. Lo que pasa, la mente espiritual. Lo que pasa es que no sabemos que la tenemos y no sabemos aprovecharla en su totalidad, precisamente porque no sabemos que eso es la mente espiritual. La imaginación creadora es lo que nos va a permitir a nosotros, lo que nos permite concebir el mundo tal y como es, tal y como lo concebimos, para bien y para mal. No solamente eso, la imaginación creadora es lo que nos permite a nosotros distinguir realmente las cosas, darle forma a las cosas y que esas formas, más allá de la percepción de los sentidos, tenga un sentido para nosotros, dar una interpretación a todo lo que percibimos, a todo lo que conceptuamos. De hecho, la interpretación en sí de la realidad, de lo que nos rodea, de nosotros mismos, se ubica en esa mente interior y concretamente en la imaginación creadora. Olvidémonos de que la imaginación es simplemente recrear historias. También eso forma parte de la imaginación. Pero la imaginación en sí es esa capacidad de darle interpretación a todo. De hecho, una de las características fundamentales de la imaginación creadora es la hermenéutica. Esa ciencia que nos ayuda a interpretar la realidad, a interpretar los símbolos, porque en realidad todo es símbolo, todo se puede convertir en un símbolo, porque lo que vemos nos lleva a adquirir una información, a interpretar esa información de una forma muy concreta, de una forma muy a veces personal, a veces no tan personal, pero que eso en sí sería esa hermenéutica y esa capacidad de codificar de alguna manera la información, de codificar el mundo. Porque realmente yo suelo decir a veces que si realmente no tuviésemos la imaginación creadora, si no tuviésemos esa capacidad, veríamos el mundo como una gran masa, una masa de átomos, de partículas subatómicas. Bueno, no sé muy bien cómo podríamos verlo, pero la capacidad que tenemos de ver el mundo, de percibir el mundo, no me refiero a ver solamente con los ojos, sino de percibirlo a nivel de los sentidos y de conceptuarlo a nivel razonativo discursivo, pero no solamente eso, sino también de comprenderlo, asimilarlo, interpretarlo a nivel espiritual, a nivel más abarcante, más interior. Esto corresponde a la imaginación creadora. Por lo tanto, lo que estoy diciendo ahora, podemos decir que tanto la mente sensual como la mente intermedia surgen en sí de la mente interior, de lo espiritual, de lo abarcante, de lo unitario. Pero esta capacidad imaginativa que todos tenemos, no le damos mucho valor. A veces la usamos mal porque nos dejamos llevar por la fantasía, pero es algo que nos ayuda realmente a desarrollarnos espiritualmente, y no solamente eso, sino a vivir la vida y a entender la vida tal y como es. Saber que podemos nosotros desarrollar más plenamente esta imaginación creadora nos da una herramienta, nos da capacidad para desarrollarnos a nivel espiritual cada vez más profundo y a tener una vida cada vez más plena. Bien, pasamos a la siguiente característica o capacidad de la mente interior, que sería la inspiración. La inspiración, o que podemos llamar la inspiración o la conexión con la totalidad, con los mundos imaginales, con los campos morfogenéticos, como decía Russell Sheldrake, es decir, con esos campos de significación o con participable, es decir, con esa información existente en todo lo creado y de la cual formamos parte, pues somos igualmente información. Cuando nosotros inspiramos, de alguna manera nos conectamos. Y cuando hablamos de la inspiración, no nos referimos solamente a inspirarse y de repente, como hacen pues los pintores o los artistas, ¿no? Se inspiran y crean. No, la inspiración no solamente implica crear. La inspiración es conexión. Es de alguna manera abrir la puerta a una realidad llena de posibilidades, ante la cual podemos elegir una de esas posibilidades o no elegir y sumergirnos en esa realidad abarcante, llena de como he dicho, de posibilidades infinitas. Eso sería en sí la inspiración. Y por último tenemos lo que es la intuición. La intuición, que es en sí, se puede definir como ser la cosa en sí, ser y participar
de la cosa en sí, de lo que somos realmente, de todo. La intuición a veces se entiende como, bueno, se suele decir, ay, intuyo que va a pasar esto, o intuyo que alguien me va a llamar. Esto no es intuir, esto es presentir, y corresponde precisamente a la mente intermedia. Sin embargo, la intuición es otra cosa. La intuición forma parte de un todo sin el proceso razonativo discursivo. La intuición es saber, sin necesidad de pensar, sin necesidad de unir ideas, conceptos unos y otros, sin necesidad de utilizar este proceso de tesis, antítesis, síntesis, que implica todo un proceso largo en el tiempo. La intuición de repente es ver, es participar, es ser. Y esto corresponde a la mente interior. Pues la mente interior, en gran manera, se corresponde a lo que sería la conciencia, a lo que sería esa capacidad o esa realidad que somos, en definitiva, que nos conforma, en definitiva, y que formaría parte de esa totalidad universal, de esa unidad, de esa realidad que podemos llamar lo sagrado, lo divino, la seidad, Dios, en definitiva. Bien, hay un autor que habla de la mente compleja, del pensamiento complejo, que recomendamos mucho desde aquí, que es Edgar Morin, Edgar Morin se escribe, es francés, y bueno, tiene varios autores. Uno de los más conocidos es Introducción al pensamiento complejo. Tiene varios libros, creo que he dicho varios autores, perdonad. Tiene varios libros y uno de ellos es Introducción al pensamiento complejo, que recomendamos desde ya. Y bueno, es muy bueno, habla de la complejidad del pensamiento y de que, bueno, la complejidad no implica dificultad, sino darnos cuenta de que todo es mucho más complejo, no complicado, sino más complejo de lo que pensamos, y eso siempre hay que tenerlo en cuenta, que las soluciones sencillas normalmente son soluciones que llevan a nuevos errores. Por tanto, que hay que, bueno, pues tener en cuenta esa complejidad de la existencia, de la vida y de nosotros en sí. Tiene una frase que dice lo siguiente: hay que aprender a no reducir, la frase empieza aquí, no reducir por la fuerza, la incertidumbre y la ambigüedad. Uno de los grandes valores que tenemos para autoconocernos, aunque creamos que no, es la incertidumbre. Estamos acostumbrados a querer saberlo todo ya, a tenerlo todo como cierto, a tener las cosas claras. Y no nos damos cuenta que cuando no tenemos las cosas claras es el mejor momento para poder aprender. Porque si no tenemos las cosas claras no sabemos nada, y si no sabemos vamos a buscar. Y al buscar se nos va a abrir por delante miles de posibilidades de aprendizaje. Por lo tanto, la incertidumbre, aprender a ubicarse de forma más o menos constante en la incertidumbre, es aprender a vivir con mayor felicidad, con mayor capacidad de aprendizaje y con mayor posibilidad de desarrollo espiritual. Por lo tanto, desde aquí os invitamos a que practiquéis esa incertidumbre. Que cuando tengáis las cosas muy claras, os preguntéis a vosotros mismos: ¿realmente tengo las cosas tan claras? Y no solamente eso, ¿es aconsejable? ¿Es bueno tener las cosas tan claras? Cuando tengo las dos cosas tan claras, ¿no me estaré perdiendo realmente mucha más información? ¿No sería preferible no llegar a acabar nunca de aprender? Decía Sócrates, o se atribuye a Sócrates: yo solo sé que no sé nada. Bien, llegar a eso ya es mucho. Nosotros nos conformamos con intentar de alguna manera ubicarnos día a día en esa incertidumbre. Tener las cosas claras, se tienen las cosas claras por momentos. Hay que tener las cosas claras por momentos, pero que nuestra filosofía de vida se base en tener las cosas claras, o que exijamos tener las cosas claras para decidir ciertas cosas, esto es perdernos mucho y además alejarnos mucho realmente de lo que es el espíritu. Pues el espíritu en sí, la realidad espiritual, es el constante cambio, es lo nuevo de instante en instante. Por lo tanto, ¿cómo nosotros que pretendemos esa búsqueda espiritual, ese desarrollo a nivel espiritual, queremos tener las cosas claras? Nunca lo vamos a tener, ni siquiera, bueno, este es mi punto de vista, ojo, mi punto de vista, ¿no? Yo considero que jamás vamos a tener las cosas claras y que eso es una gran ventaja, pues siempre seguiremos aprendiendo, por lo tanto, y siempre seguiremos viendo y aprendiendo a ver también los errores en los que caemos para volver de nuevo a aprender, volver de nuevo a empezar de nuevo. Esto es quizás el mayor regalo que tenemos. Como dice Albert Einstein,
La mente intuitiva, la mente interior, podemos decir desde aquí, es un gran regalo, un regalo sagrado. Y una de las capacidades también de esa mente intuitiva es aprender a ubicarse en la incertidumbre. No en nuestro día a día, porque en nuestro día a día tenemos que ubicarnos, pues saber ciertamente a qué hora empezamos a trabajar, porque si no sabemos si empezamos a una hora u otra, es un desastre. Eso está bien tenerlo claro. Pero tener claro quiénes somos, esto no solamente es un error para aprender y para desarrollarnos espiritualmente, sino que es un error de base, puesto que nadie sabe muy bien quién es. De hecho, todo el desarrollo espiritual se basa en esa pregunta: ¿quién somos realmente? Una de las preguntas fundamentales de toda filosofía. Y la respuesta no está en sí en averiguar quiénes somos, sino que la respuesta en sí está en todo el proceso, en el tiempo que invertimos, en el esfuerzo que invertimos, en la ilusión que invertimos en llegar a conocernos. Aún sabiendo que jamás llegaremos a conocernos completamente. Eso es imposible. Pero desde aquí os invitamos a que hagáis el esfuerzo, si realmente os interesa, de conoceros. Aunque sepáis que no vais a lograr el conocimiento total de uno mismo nunca. ¿Por qué? Porque el proceso es maravilloso. Realmente se aprende a vivir mucho mejor, mucho más feliz, de una forma más sencilla. Se desarrollan complejidades y capacidades de interiorización y más que de percepción, de interpretación y de profundización que merece mucho la pena. Cuando de alguna manera uno aprende a desarrollar esas capacidades con la experiencia de profundizar, ¿no? De la meditación, con la autoobservación. Y sobre todo teniendo claro esa idea, ¿no? La idea de que vivimos en una constante incertidumbre y una constante ambigüedad y que no pasa absolutamente nada. No querer aceptar esto, ese es el problema. Bien, quiero acabar este podcast hablando un poquito del koan. El koan en sí, esto viene del budismo zen, y suele ser pues una frase o un acertijo que el maestro suele decir al alumno para que de alguna manera aprenda sobre la mente. Hay koans famosos, como por ejemplo: ¿a qué suena la palmada de una sola mano? O, por ejemplo, si devuelvo los huesos a mi padre y la carne a mi madre, ¿dónde estaré yo? O ¿qué sentido tiene que el bodhisattva venga desde el oeste? Son koan, son preguntas que, como veis, no tienen un sentido muy claro para la mente razonativa discursiva, para la mente lógica. Sin embargo, cuando uno se pone a meditar en estas frases, ¿a qué suena la palmada de una sola mano? Si uno se puede meditar en ello, lo interesante no es la respuesta a este koan. Lo interesante es todo el proceso que nos lleva desde plantearnos la pregunta desde la mente de razonativa discursiva, que salen un montón de respuestas, hasta que llega un momento en que esa mente, que no puede llegar a resolver una pregunta que es ilógica, se cansa, esa mente intermedia, lógica, se cansa, y de repente surge en nosotros la percepción de lo que es la mente intuitiva, la mente interior, y conectamos con esa realidad que está más allá de la misma pregunta, del mismo koan. Y esa es en sí la respuesta. No hay una respuesta clara, ni concreta, ni fija para un koan, para una incógnita. La respuesta en sí que merece la pena es todo el proceso que hacemos para parar la mente razonativa, de alguna manera, y para que se canse, y hacer surgir al exterior la mente interior. Eso es lo que realmente importa. Acabamos entonces con los koan. ¿A qué suena la palmada de una sola mano? O si devuelvo la carne a mi madre y los huesos a mi padre, ¿dónde estaré yo? Os invitamos desde aquí a que reflexionéis en ello. Gracias por escuchar. Aquí acabamos el podcast y nada, os invitamos a que si queréis comentar algo lo dejéis en la caja de comentarios, y que si os interesan estos temas, pues que visitéis nuestra página web, noesiscentro.com, y nada más. Os esperamos en otro programa más adelante, la próxima semana. Adiós.